Salud y Medio Ambiente, octavo grado. Suelo y ciclo de la roca. Hola, estimados estudiantes. El día de hoy hablaremos sobre dos temas que son sumamente importantes: el suelo y los recursos minerales. La palabra suelo deriva del latín solum, que significa piso, y que puede definirse como la capa superior de la corteza terrestre que se diferencia de la roca sólida. ¿Sabías que el suelo está conformado por diferentes fases? Seguramente sí. O que, así como el agua, las rocas también tienen su propio ciclo. Son temas que estudiaremos en esta clase. Por ahora, acompáñame a ver algunos datos sobre el estudio del suelo. La pedología del griego pedon, plano o suelo, y logia, estudio de, es el estudio de los suelos en su ambiente natural. Es una de las dos ramas de la ciencia, junto a la edafología, que estudian el suelo. La pedología está relacionada y se considera también como una rama de la geografía que estudia el suelo en lo concerniente a su origen, formación, clasificación, morfología y taxonomía. También su relación e interacción con el resto de los factores geográficos. La edafología también estudia el suelo, pero más relacionada con la agronomía por dedicar su estudio al aprovechamiento de los suelos. Y tiene como precedente al llamado padre de la ciencia rusa, Mikhail Lomonosov, 1711-1765, quien escribió y enseñó sobre el suelo entendido como un cuerpo en evolución más que como un cuerpo estático, pero sin diferenciarlo de un estrato geológico. Sin embargo, se considera fundador de la pedología al geógrafo ruso Vasily Dokuchayev, 1846-1903, quien puso los fundamentos de la geografía del suelo. Para continuar hablando sobre el tema, veamos acerca de la formación y composición del suelo, además de cómo un perfil del suelo está conformado por diferentes horizontes. Al proceso de formación del suelo se denomina edafogénesis. La formación es un proceso en el cual las rocas se dividen en partículas menores y se mezclan con materia orgánica en descomposición. Cuando la roca madre entra en contacto con factores como el aire o el agua, inicia la meteorización o disgregación de las rocas y sus componentes físicos y constituyentes químicos mineralógicos se ven modificados. Luego aparecen los colonizadores, entre hongos, bacterias y musgos, que liberan compuestos que sirven para atacar los minerales del suelo y aportan materia orgánica al morir. Al cabo del tiempo, aparecen los primeros agentes vegetales que aceleran la meteorización con sus raíces y le otorgan parte de la materia orgánica al suelo al descomponerse. Luego de actuar, la meteorización física, química y biológica, se desarrolla un suelo más profundo, que permite el crecimiento de todo tipo de vegetación y llega al estado llamado suelo clímax, que es el estado máximo de desarrollo equilibrado con las condiciones ambientales. El suelo se encuentra constituido por tres fases diferentes. Una fase sólida que está formada por materiales orgánicos e inorgánicos. Los materiales inorgánicos son las rocas y los minerales que se han formado por el proceso de meteorización. Y la fase orgánica es la materia vegetal en descomposición. Esta materia puede encontrarse en mayor o menor grado de descomposición. La que se encuentra en mayor grado de descomposición es el humus. La otra fase es líquida y es el agua que se encuentra en los poros del suelo. Y por último se encuentra la fase gaseosa, que es el aire que se encuentra en los poros más grandes,
donde el agua deja espacios libres. Las partículas minerales que se encuentran en el suelo se clasifican en arenas, arcillas y limos. Las arenas son las partículas más grandes y gruesas. No retienen el agua, dejan que se vaya con facilidad. El limo son las partículas de tamaño intermedio, es decir, que se encuentran entre las arenas y las arcillas. Por otra parte, las arcillas son las partículas de menor tamaño y retienen el agua con mucha facilidad. Un corte vertical del suelo es un perfil del suelo. Este perfil se encuentra formado por diferentes horizontes. Un perfil completo del suelo es como el que se describe a continuación. Horizonte O es la capa superficial del horizonte A. Es donde se inicia la descomposición de la materia orgánica. Horizonte A, llamado horizonte de lixiviación o lavado, es de color oscuro debido a la abundancia de humus, pero pobre en minerales, ya que el agua los arrastra hacia horizontes inferiores. Horizonte B, llamado de precipitación o acumulación, es rico en arcilla y materiales que son arrastrados desde el horizonte A. Horizonte C está constituido por fragmentos de roca madre en proceso de meteorización. Horizonte D es la roca madre que no ha sufrido ninguna alteración física o química de manera significativa. Para estudiar el ciclo de la roca, voy a iniciar con un experimento. Los materiales que necesito para esto son 2 hojas de papel, aceite, algodón, unas virutas de crayón, una placa de calentamiento y un libro o tabla de cocina. Lo primero que haré es untar las hojas de papel con el aceite vegetal. Esto tiene que ser uniforme y las hojas tienen que tener al final una apariencia trasluz. Muy bien, ahora ya tenemos las 2 hojas con apariencia trasluz. Retiro una de ellas y observemos las virutas. Cada uno de los colores representa a los minerales que forman la roca sedimentaria, como los feldespatos, la mica, el cuarzo y la caliza. Los coloco sobre una de las hojas con aceite y voy a formar una capa más o menos homogénea que simula las capas de arena que se forman en la playa por el efecto de las olas. Lo cubro con la otra hoja con aceite vegetal y con la ayuda de un libro lo voy a compactar. Hay que compactar lo más que se pueda esta capa. Cuando ya hemos compactado, retiramos el libro y retiramos la hoja superior. Observemos qué ha sucedido. Las partículas están más cercanas entre ellas, por lo tanto hemos disminuido el espesor de la capa y también hemos minorizado la cantidad de poros que hay entre las partículas. Este proceso ocurre en la naturaleza y se llama fase de compactación.
se da durante la formación de la roca metamórfica. Para continuar, voy a colocar la fase compactada sobre la placa de calentamiento. Y vamos a esperar porque la placa de calentamiento estaba lo suficientemente caliente. La retiramos y observamos. Vemos que la viruta ha fundido y en muchas partes se han formado nuevos colores. Esta fase se conoce como metamorfismo y se da en la naturaleza durante la formación de la roca metamórfica por la exposición de los minerales a altas presiones y temperaturas. Una roca se define como una asociación inorgánica de uno o varios minerales originados en forma natural por procesos geológicos endógenos o exógenos. Según su origen, las rocas se clasifican en tres tipos: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Estas rocas son las que conforman el suelo. Las rocas ígneas se forman por el enfriamiento y la solidificación de material fundido, magma proveniente del interior de la Tierra. Según el proceso de formación, se clasifican en rocas ígneas intrusivas o plutónicas y rocas ígneas efusivas o volcánicas. Las primeras son aquellas que se forman en zonas profundas de la corteza, bajo presiones que no permiten el escape de gases. Presentan cristales grandes y bien formados. Las rocas ígneas efusivas o volcánicas se forman a partir del magma que fluye hacia la superficie terrestre a través de grietas. Esto puede ocurrir en una erupción volcánica. Las rocas sedimentarias se pueden formar por la acumulación de sedimentos y partículas. Las rocas metamórficas son aquellas que han tenido cambios en la mineralogía en respuestas a cambios de presión y temperatura, generalmente en profundidades relativamente grandes con respecto a la superficie. El ciclo de las rocas describe las transiciones a través de las cuales los materiales de la Tierra cambian de una forma a otra a medida pasa el tiempo. Permiten que toda roca pueda transformarse en uno de los tres tipos que ya vimos. Este ciclo consiste en una serie de procesos constantes. Algunos procesos en el ciclo de la roca ocurren durante millones de años y otros ocurren mucho más rápidamente. Bueno, la clase ha llegado a su final. Espero que estos conocimientos que han adquirido los puedan utilizar para resolver sus tareas y ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Además, no olviden seguir en sintonía de su programa Aprendamos en Casa, aquí por Canal 10 de El Salvador.